Muy buenos días, mi nombre es José Julián Ramírez, yo estoy inscrito a Pensamiento Sistémico de la UNAD. Eh, Estamos en la fase 2, por la cual voy a hacer este video para explicar cómo lo requiere la guía de actividades, el mapa mental que realicé. Como podemos ver, es en un entorno colaborativo y donde publiqué el link para el mapa mental. Aquí lo podemos ver y pues me voy a disponer a explicar. Yo lo hice con el programa Lucidchart, que es el que normalmente uso, que me gusta mucho, que es en línea y es totalmente gratuito. Bueno, estas son tres preguntas las cuales necesitamos responder en este mapa mental, que es eh, qué es un sistema y cuáles son los tipos de sistemas, qué es el pensamiento sistémico. De acuerdo a su programa de estudio, cómo aplicaría el pensamiento sistémico para resolver problemas propios de su disciplina. Correspondiente a ello, yo estuve leyendo en el entorno de conocimiento los documentos que allí nos, nos dicen que es bueno para responder este tipo de preguntas, los recomendados. Entonces, ¿qué es un sistema? Que está en esta parte. ¿Y cuáles son los tipos de sistemas? ¿Qué es un sistema? Un sistema, me gustó mucho esta frase, de que no hay exacto una definición de sistema, pero esta frase creo que comprende mucho sobre qué es un sistema como tal. Puede definirse como un conjunto de elementos interrelacionados que constituyen una totalidad, una unidad global o entidad. Sí. Pero tomando que implícitamente para que haya una unidad global o entidad como se le llama, tiene que haber una interrelación entre diferentes objetos, eh, entre los diferentes objetos de cada sistema. Entonces, si hay una relación entre ellos, hay sistema. No necesariamente la relación es solamente si están cercanos de manera física, sino que haya una interrelación entre ellos, que se compartan elementos de su propio sistema, que haya transmisión de datos, de energía, de diversas características entre cada uno de los elementos y que esto haga que hayan entradas y salidas dentro del sistema, entradas por un lado y salidas por el otro, y que la salida de uno se convierta en la entrada del otro y así viceversa. Entonces, como lo vemos acá, es indiluible la interrelación de los elementos, puesto que la simple cercanía de manera física no constituye un sistema. No necesariamente porque sean cercanos físicamente es que haya un sistema, porque si no existe la interrelación entre ellos, entre los objetos, no existe un sistema como tal. ¿Cuáles son los tipos de sistemas? Se clasifican en tres aspectos, según su entidad, que serían reales, ideales y modelos. Los reales, los reales son de manera un poco más objetiva porque es independientemente del observador. Entonces el observador lo que está haciendo haciendo, no está argumentando como tal, no está inmiscuyéndose en, en dar su opinión como tal del sistema, sino que está haciendo como una especie de texto expositivo que da es los datos y todo de un texto, como una especie de texto científico, que él expone más no argumenta, como en español el texto expositivo explicativo. Los ideales, normalmente, como lo vemos ahí en el texto, los ideales tienen que tienen que ver mucho con las representaciones simbólicas y hacen el ejemplo con que puede ser como los matemáticos
y la lógica como tal. Por ejemplo, como los grafos en, en, en la programación. Entonces, en la cuestión de matemáticas nosotros estamos muy acostumbrados a que la complejidad de la naturaleza y de las condiciones reales del entorno, del medio ambiente, son tal que serían demasiadas variables para poder nosotros realizarlos en una ecuación, en uno de estos sistemas matemáticos. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a decir que, por ejemplo, un movimiento de un objeto hacia otro, teniendo en cuenta que no tenemos en cuenta, por ejemplo, la fricción, no tenemos en cuenta la temperatura en ese momento, no tenemos en cuenta la altitud que a la cual está a nivel del mar, que tiene que ver mucho con la resistencia del aire, que em, dice la temperatura en ese momento, la fricción del aire con el elemento, bueno, se hace tan exageradamente complejo en ese momento que normalmente se toman unos modelos como tal o unos, unos entornos ideales para poder realizar ese movimiento y poder sacar nuestros datos. Entonces, por ese lado es que tomo que se toma el ejemplo de las matemáticas. Entonces, siempre se dice, tomando en cuenta que la fricción es cero o la velocidad del viento es cero, ¿sí? O que la temperatura es constante, cosa que nunca es constante. Entonces, ese tipo de cosas. La humedad, por ejemplo. Bueno, son demasiadas variables en el entorno real. Eh, Según los modelos, se toma que son abstracciones de la realidad. Entonces, se combina la característica de los objetos con el nivel de concepción del que observa y genera modelos, pero genera una abstracción de la realidad en la cual genera un modelo como tal de muchos elementos y lo convierte en una entidad. Naturales o artificiales, que esto depende del origen. Entonces, si el origen es natural o artificial, y tiene que ver mucho con la dependencia o la independencia con los otros sistemas. En la parte natural, como vemos, la naturaleza, todos los sistemas naturales tienen dependencia de otros. Siempre hay este sistema es un subsistema de uno más grande y el otro sistema y este sistema tiene subsistemas, tiene a su vez subsistemas y muchísimos subsistemas, por lo cual en la naturaleza siempre hay interrelación entre absolutamente todos los elementos. Y los artificiales, pues en este caso lo creería yo más como un nivel de concepción más creado por el humano como tal, es dependiendo de las características de los elementos, ¿sí? Elementos que son compatibles, entonces se hace una concepción de entre ellos y hacen eh, que hacen que sean, lo colocan un poco más independiente de otros sistemas, de otros sistemas que están correlacionados, pero que lo aíslan en ese momento. Cerrados o abiertos, según el ambiente. Entonces, cerrados es que el sistema no genera interrelación con más sistemas que están en el entorno, no generan una alimentación a otros sistemas. Y abiertos es que sí están abiertos a esa alimentación como tal, a su mismo sistema. Ya llegamos a la parte, esta es la parte de tipos de sistemas, la parte de qué es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico se toma una mirada más amplia que los objetos como sistemas. Los objetos tienen características individuales que estos hacen que interrelacionen con otros y que estos a su vez, cuando se crea un- muchos objetos que hacen interrelación y que se comparten características y que tienen características comunes y que la energía entre ellos hace que, que, que unos sistemas dependan de otros para poder funcionar de una manera adecuada. Eh, Esto hace que haya sistemas como tal, o entidades o una unidad global.
Y ahí también entonces se encuentra que dependiendo del nivel de abstracción que se le haga a estos sistemas, entonces un nivel de abstracción más profundo, entonces se van a encontrar sistemas, subsistemas y subsistemas y subsistemas de cada uno de los sistemas pues, más grandes. Pues como había dicho, es una abstracción y se puede hacer una abstracción de los fenómenos del universo, de la vida como tal, que esta extracción está delimitada por el que analiza, por el que realiza la observación, porque es dependiendo del conocimiento, de qué grado tal tenga el conocimiento para poder generar un grado de abstracción tal que le permita comprender la totalidad del sistema. En la parte de cómo lo aplicaría para, para, pues para lo que yo estudio, sería, yo lo aplico en la ingeniería y en la educación. En la ingeniería como tal, en los estudios de factibilidad, el pensamiento sistémico permite poder tener un sistema, generar como nosotros poder afrontar diversos problemas, sea en la empresa o sea en el entorno social, a nivel sociocultural, a nivel de antropología, porque los sistemas no solamente son sistemas generados a base de programación y computación, sino un diseño como tal de un problema, ya sea social o sea informático, y cuál sería su posible solución. Entonces, pudiendo generar un nivel de abstracción tal que nosotros tengamos subsistemas y podamos comprender cada uno de ellos y cómo se interrelacionan unos con otros para poder generar una solución acorde al problema como tal y que ésta sea eh, pertinente. La usabilidad en el campo de los sistemas en este momento, en parte pues en la ingeniería de software y todo esto, es un campo demasiado extenso en este momento. Es increíblemente extenso, ya hay doctorados y maestrías solamente en usabilidad. Es, es que realmente la solución que nosotros estamos implementando sea usable y que realmente sea pertinente para el usuario y sea pertinente para generar la solución a los problemas que nosotros estamos diseñando pues la solución para ello y que realmente sea útil, sea pertinente, sea que se justifique el hecho de esta solución y que cumpla el objetivo que nosotros queremos darle. En la parte de educación, lo tomo en las metodologías, en los métodos pedagógicos, que nosotros podamos tener un nivel de abstracción tal de saber cómo llegarle a los estudiantes y que cada uno es un sistema aparte, un mundo aparte, que nosotros podemos entender y comprender que cómo generar espacios de motivación y todo esto lo digo porque pues también estoy adelantando estudios de licenciatura en lenguas y por eso lo veo importante. Y entonces trataré de hacer, uno de mis objetivos trataré de hacer un compendio de las dos, que es mediante el uso de herramientas tecnológicas, como es decir, en este momento y a un corto periodo de tiempo va a existir algo que se llama HoloLens, que es el desarrollo de la realidad mixta de Microsoft, y cómo nosotros podríamos mediante un pensamiento sistémico, hacer algo usable con un método pedagógico bueno y que pueda ser un complemento entre la educación tradicional con la educación en ese momento podría ser virtual mediante el uso de la tecnología de la realidad mixta y de los aparatos que ya en este momento son una realidad, que ya hasta lo venden, pero pues que en un corto periodo de tiempo en el futuro va a ser como el smartphone que tenemos en este momento en nuestras casas, que prácticamente es como un electrodoméstico. Ya todos lo tienen, hasta los niños de 10 años ya tienen celular. Que eso hace 15 años era algo extraño, que nosotros nunca pensamos que eso fuera pasar de una manera tan acelerada. Bueno, muchas gracias. Esta es mi explicación del mapa conceptual y se me hace un poquito largo el video, me excuso con el profesor. Muchas gracias por su atención.